al realizar los ejercicios y tengan un respaldo. Ok. Quiero saber si ya pueden ver la plataforma de Excel. Ya, profe. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya. Ok. El procedimiento va a ser lo mismo. Ok. Vamos a seleccionar estas dos columnas y los vamos a ordenar del menor al mayor. Entonces, para realizar este procedimiento, nos vamos en ordenar y filtrar. Desglosamos, le damos orden personalizado. Escúchalo bien, orden personalizado. No se les ocurra por una flojera darle directamente de A a Z o de Z a A. No, orden personalizado. Entonces, una vez que nos aparezca este panel de ordenar, desglosamos y le ponemos el índice. Nos aseguramos de que sea del menor a mayor. Los datos ordenados. Una vez que esté configurado, le damos a aceptar. Entonces, como verán ustedes, ya ordenamos de una manera automática nuestros datos de la muestra. Entonces, aquí el informe se va a tratar de que vamos a evaluar el índice de la mortalidad del año 2018 por país. Son muchos datos. Si se dan cuenta, estos datos son continuos. Es difícil contar de cuánto se repite cada uno. A lo mucho 2, otros 2. Y si vamos haciendo de esa manera, al momento de graficar, pues nos van a salir muchas barras. Entonces, para ello, es preciso realizar un método que se llama agrupar, que vamos a dividir estos datos por sectores que sean de misma cantidad, para contar en cada uno su frecuencia y nos sea más fácil de realizar el estudio. Entonces aquí iniciamos con la clase. ¿Quién levantó la mano? Yo, profe. ¿Qué pasó? Dice Rubí que no tiene. ¿Mande? Dice Rubí que no tiene internet. Ah, creo que ya entró. Ya. Ok. Sigamos. Ahora vamos a calcular el número de clases. Para ello necesitamos implementar una fórmula. Que damos el signo igual. 1 más 3.33. Los datos son fijos, son los que siempre vamos a estar utilizando.
multiplicamos por el logaritmo, ponemos la función de log, del logaritmo, y dentro de esa función implementamos una función que se llama contar. Esa función la vivieron varias veces en primero y lo vamos a revivir ahorita en segundo, que es estadística. Abrimos paréntesis. Y al momento de ir dentro de contar, seleccionamos todo este rango del dato menor al dato mayor, donde está ordenado. Una vez seleccionado ese rango, cerramos paréntesis para la función contar y cerramos paréntesis para la función de logaritmo. Le damos enter y nos sale 5.33. Entonces el número de clases siempre lo vamos a representar con un número de entero. Escúchelo bien aquí y se los voy a repetir las veces que sean, chicos. Vamos a analizar este número. La primera décima. Si el número está a partir del punto 5, lo redondeamos. Y si está de punto 4 para abajo, se regresa al entero. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a realizar? ¿El redondeo o lo regresamos al entero? Regresamos al entero. Lo regresamos al entero. Y vamos a poner únicamente el 5. Ahora, iniciamos con el rango. El rango siempre vamos a sacar la diferencia del límite superior y límite inferior. Entonces iniciamos con el signo igual. Seleccionamos el último valor. Ponemos el signo menos y seleccionamos el dato del límite inferior. Una vez que estamos implementando la resta, le damos enter. Y nos sale .16. Ahora, la amplitud, vamos a dividir rango sobre la clase. Seleccionamos el punto 16 sobre el 5. Y una vez que terminemos de escribir la división, le damos enter. De esta manera obtenemos nuestros tres datos que nos van a ser fundamentales para construir una tabla de distribución de frecuencias. ¿Hasta ahorita alguna duda, chicos? No. Ahora, el límite inferior. Ahora vamos a realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias. En la tabla de distribución de frecuencias, siempre vamos a definir de cuántas filas. Cuando nos referimos a una fila,
es una clase. Entonces, ¿de cuántas clases van a ser nuestra tabla de distribución de frecuencias? Dos. ¿De cuántas clases se va a realizar nuestra tabla de De distribución 5. de frecuencias? De 5. De 5. Ubíquense. Esa respuesta les da cuando sacan el resultado de aquí la fórmula del número de clases o intervalos. Buzos. Entonces, aquí en la tabla de distribución de frecuencias, vamos a realizar que sean de 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Son perfectos. Y los vamos a representar con las letras del abecedario. A, B, C, D, E. Entonces, ya una vez que tengamos ubicado la estructura que vamos a estar realizando la tabla, el límite inferior, iniciamos con el primer valor. Y nuestro primer valor va a ser el dato más pequeño de la muestra, en los datos ordenados. Por eso es importante ordenar los datos. El punto 0,1. Ahora, para sacar el límite superior de la clase A, ponemos el signo igual, seleccionamos el valor del límite inferior y lo vamos a sumar más la amplitud, que nos da 0.032. Y si se dan cuenta, aquí nos dio. Y aquí en el límite inferior del B siempre va a ser igual al límite superior del anterior. Ponemos el signo igual y colocamos, seleccionamos esta celda y vamos a estar indicando que siempre va a ser igual al límite superior del anterior, el límite inferior de la clase. Ahora, lo que vamos a hacer es lo mismo, nuevamente. Sumamos este límite superior más la amplitud. Entonces siempre se va a estar sumando más la amplitud. Pero para no hacerlo de uno por uno, aquí mismo, en la segunda, en la clase B, donde está la celda de la amplitud, vamos a agregarle los signos de pesos. Entonces ya agregué los signos de pesos. Desplazo esto hacia abajo, donde tiene la función, y desplazo a otra fila. Y de esta manera coinciden los datos del dato más pequeño al dato más grande. ¿Se fija? Nos salió exactamente igual. Es interesante realizar las fórmulas de Excel, por eso me gusta. Mientras que lo sepas usar, te da un resultado convincente. Te calcula exactamente. Entonces, utiliza las matemáticas a la profundidad. De esta manera, calculamos el límite inferior y superior de cada clase.
Ahora vamos a calcular la marca de clase. Iniciamos con el signo igual, seleccionamos el punto 01 más el punto 042. Pero en esta suma es importante agregar el paréntesis para que nos haga un resultado correcto. Una vez que cerramos el paréntesis, lo vamos a dividir sobre 2. Y es así como vamos a estar realizando. Ahora desplazamos más bien hacia abajo para que nos calcule el resultado de las otras. ¿Fácil o difícil? Así. Hasta ahorita vamos a algo fácil. Aquí la frecuencia absoluta, quiero que me pongan atención. Vamos a contar los elementos que hay del 0.01 hasta 0.42. Entonces aquí muestra de 2 cifras. El punto 0.42 son de 3 décimas. Vamos a tomar A más, nada más hasta el punto 0.4. Entonces contaríamos estos elementos y sería la clase A. ¿Cuántos elementos hay para la clase A? Cuéntelos. Del 0. Son 6. ¿Mande? ¿Alguien participó? ¿Cuánto es? Tan solo está del 0.01 al punto 0.06. Digo, punto 0.4. Esto lo seleccionado. ¿Cuántos elementos hay aquí? Son 7. Son 6. Ok. Vamos a usar una fórmula especial para comprobar, a ver si es cierto, que nos sale la frecuencia absoluta. Dentro de la frecuencia absoluta, iniciamos con el signo igual. Vamos a utilizar una fórmula que no hemos usado. En primero, se llama contar puntos y punto conjunto. Le damos igual, contar puntos y punto conjunto. Entonces, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestra muestra donde va a analizar los elementos o va a empezar a contar. Ok. Damos coma.
abrimos comillas y vamos a poner que sea mayor o igual a este valor del límite inferior. Ponemos el símbolo del ampersand. En inglés and, en español y, para hacer una unión con este signo. Y este símbolo nos sirve que tomamos en cuenta la celda donde está realizando una comparación. Ponemos coma, seleccionamos el mismo rango, nada más le damos copiar y pegar. Ponemos coma, abrimos comillas, ponemos el signo menos, cerramos comillas, coloco el signo del ampersand y entonces selecciono la celda del límite superior. Cierro paréntesis y le doy enter a ver si nos sale el 6. Efectivamente, contó estos 6 valores al momento de utilizar la fórmula. Y es así como entendemos cómo trabaja la fórmula. Es necesario tomar esas habilidades de analizar y tomar lógica. Porque si ustedes hacen eso, tendrían más elementos para ampliar su criterio, que pueden pensar lo más posible en su entorno laboral y ejercitar esa mente. No es necesario cerrarse a lo que es el entorno de la especialidad. Entonces, chicos, para no hacerlo de uno por uno, es necesario realizar el desplazamiento hacia abajo, pero antes de que lo desplace hacia abajo, voy a agregar el signo de pesos en cada uno de los rangos. En esta celda inicial, coloco mi cursor aquí, le doy clic, presiono la tecla F4 y se agregan automáticamente el signo de pesos, donde mantenemos fijo nuestra muestra. Igual aquí en el B26 colocamos nuestro cursor, presionamos el F4 y se agrega el signo de pesos para que se quede fijo. Hacemos lo mismo en el B7, colocamos nuestro cursor, presionamos F4 y agrega el signo de pesos. Otra vez aquí en B26, presionamos F4 y se agrega el signo de pesos.
Entonces, una vez asignado todo esto, le damos Enter para que se guarde los cambios en la fórmula. Y una vez que hayamos modificado, ahora sí, vamos a desplazar esto hacia abajo. Y en el último valor, aquí donde está el signo menos, agregamos igual. Nada más en la última fila se modifica. Le damos Enter para que cuente el punto 17. De esta manera, para cada clase, nos calculan la frecuencia absoluta. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, todo claro. Vamos a asegurarnos cuántos elementos hay en esta muestra. Para no estar contando de uno por uno, implementamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para contar los elementos? Es como pregunta de repaso de primero. Descontar, sí. El contar solamente. Porque vamos a contar todos. El contar puntos sí, nada más cuenta algunos. El contar punto sí, punto conjunto, cuenta algunos, pero ya con unas especificaciones más avanzadas. Por unas condiciones profundas, se podía decir. Entonces esta de contar desde el dato menor al dato mayor, lo seleccionamos y cerramos paréntesis. Y aquí nos indica que son 20 elementos que contiene la muestra. Entonces vamos a hacer la sumatoria total de frecuencia absoluta y nos tiene que dar 20. ¿Dónde hago la sumatoria total? ¿Se murió? Ahorita la conecto. ¿Cómo hago la sumatoria total? Hasta ¿Como en arriba en autosuma? inicio. En la pestaña de inicio y luego ¿dónde? ¿En autosuma? En autosuma. A ver, permítame que ya me... No recuerdo cómo se llama el icono. Este es el signo de la sumatoria. ¿Sale? La sumatoria total. Le doy clic aquí. Me suma toda la columna. Le doy Enter y nos da efectivamente el resultado igual a 20. Entonces, hasta ahorita vamos utilizando de una manera correcta nuestra método de estadísticas en Excel. Entonces, la siguiente columna sería la frecuencia acumulada. ¿Con qué valor voy a iniciar para poder calcular? Con el 6. Con el 6, muy bien.
signo igual, el 6. Entonces, para calcular aquí la segunda, el segundo dato, en segunda fila, ¿cómo le hago? Selecciona el 6 más 4. Especifico 6 más 4 y desplazo hacia abajo para que me salga el resultado. Y es correcto lo que ustedes me fueron guiando. ¿Ah? Eso es todo, oficio. Ahora vamos a realizar la frecuencia relativa. Iniciamos con el signo igual. Seleccionamos la celda de 6 y lo dividimos sobre la sumatoria total de la frecuencia absoluta. Pero antes de hacer el desplazamiento, voy a agregar el signo de pesos. ¿Con cuál tecla se presiona? F4. F4. Y ya se agrega el signo de pesos. Ahora sí vamos a desplazar hacia abajo. Y ya nos saca el porcentaje de cada clase. Ahora hacemos la sumatoria total. Y nos da el 100%. Ok. Entonces, aquí mismo, vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Con cuál valor inicio para calcular? Con el 30%. Ok, pongo el signo igual, pongo que es igual al 30%. Entonces, ya vamos calculando. Pongo el signo igual. Para la segunda fila, ¿qué procedimiento hago? Selecciona el 30% más el 20%. Selecciono el 30% más el 20%. Le doy Enter y es el 50. Ahora desglosamos y es así como realizamos el cálculo de la frecuencia relativa acumulada, que se representa como el FAG. Ahora, en la última columna, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Especificamos el signo igual, multiplico la marca de clase, pongo asterisco, voy a multiplicar por la frecuencia absoluta y nos salió .156. Lo desplazamos hacia abajo y nos va calculando automáticamente todo este resultado. Y una vez que hayamos hecho la multiplicación en cada fila, hacemos la sumatoria total. Y nos da igual a 1.64.
Entonces, esto lo que acabamos de hacer es la tabla de distribución de frecuencias, que prácticamente fue más larga, a la vez fue más tediosa por el asunto de utilizar más fórmulas en Excel. Si se dan cuenta, la mayoría de estas fórmulas lo hemos utilizado en primero, chicos. Gran parte se trata de que lo repasen. Vamos a estar utilizando varios signos de aritmética, vamos a estar usando lo que se llama suma, división, resta, suma. Entonces, hay que ponerse pilas. Vamos a calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Me escuchan? Sí, profe, ya se escucha. Sí, ya se escucha. La pregunta donde me quedé era que les estaba haciendo cuáles son las medidas de tendencia central. La media, la móvil y la mediana. Muy bien. Entonces vamos a calcular. Déjenles comparto pantalla. Creo que al momento de desconectarme se dejó de compartir. ¿Ya todos ubican mi plataforma de Excel? Sí, ya se ve. Bueno, vamos a empezar por calcular la media. ¿Sale? Aquí la media va a ser algo sencillo de realizar. Iniciamos con el signo igual. Seleccionamos la sumatoria total de la última fila donde realizamos la multiplicación de marca de clase por frecuencia absoluta. Y lo vamos a dividir sobre el número total de elementos que contiene nuestra muestra. ¿Cuántos elementos contiene nuestra muestra? 20. 20. Hasta ahí vamos todos bien. La media, esa es una simple división. Ahora viene la parte interesante, la mediana. Ubiquemos esta fórmula que es la mediana,
vamos a utilizar el límite inferior, la amplitud y la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia absoluta. Entonces, es necesario entender estos datos para poderlo implementar de una manera correcta. Pero antes de utilizar esta fórmula, chicos, vamos a seleccionar nuestra clase de la mediana. Para seleccionar la clase de la mediana es lo siguiente. Aquí en la columna de la frecuencia acumulada, nuestro dato más grande es el 20. Lo dividimos sobre 2. ¿Cuánto nos da? 10. ¿Mande? ¿Cuánto nos da 20 sobre 2? 10. 10. Aquí en la frecuencia acumulada, ¿qué valor está después del 10? Un 13. El 13. Entonces la clase C, esta va a ser nuestra clase de la mediana. Lo voy a poner de color rojo para que la ubiquen. Porque aquí vamos a utilizar los datos para poder implementar esta fórmula. Lo voy a mover más acá. Para implementar esta fórmula, vamos a hacer la siguiente sustitución de datos. Aquí en la mediana, iniciamos con el signo igual. Nos pide límite inferior. Aquí en la clase C, ¿cuál es el límite inferior? .0.074. Entonces selecciono esa celda de .074. Nos está indicando que sumemos. Voy a sumar. Y aquí inicia una división. Entonces, cuando vemos una división, por obvias razones, agregamos un paréntesis para la división grande. Y dentro de esa división grande hay un elemento que se llama n sobre 2. El n es el número total de elementos que hay en nuestra muestra. ¿Cuántos elementos hay en nuestra muestra? ¿20? 20. Entonces colocamos 20 sobre 2. Y en esta división de 20 sobre 2, vamos a agregar un paréntesis únicamente para la división. ¿Ok? Ahora, dentro de ese paréntesis, estamos restando menos la frecuencia acumulada anterior. No vayan a restar -1, porque eso no indica la fórmula. La fórmula nos está indicando la posición.
¿Qué número hay antes de la frecuencia acumulada? Para entender este dato, volvemos a nuestra clase C. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de la clase C? ¿13? Y antes de la frecuencia acumulada, ¿cuál está? Antes del 13. El 10. El 10. Entonces, esto lo vamos a restar menos esta celda que vamos a seleccionar, que es el 10. Y una vez que esté especificada la resta, agregamos un paréntesis. Uno acá, antes de la resta, y el otro donde termina J19, el nombre de la celda. Y entonces indicamos la división grande. Esa división grande abajo nos pide la frecuencia absoluta. En la clase C, ¿cuál es nuestra frecuencia absoluta? 3. El 3. Entonces, aquí mismo vamos a seleccionar la celda de 3 sobre 3. Ahora, en la fórmula, nos está especificando que este límite inferior va a estar multiplicando por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud en este caso? ¿Cuál es el valor de la amplitud? 0.032. Ok. Ya está especificado nuestra amplitud. Una vez que seleccione esa amplitud, le doy Enter. Pero hay algo que nos sale que es punto 74. Es muy obvio. Es muy obvio, porque 20 sobre 2 nos da 10, menos 10, 0. Se divide sobre la amplitud, lo que es de arriba, y sale 0. Entonces, de tal manera, el resultado es correcto. Pero antes de terminar esta multiplicación, aquí después de la suma, agrego paréntesis y aquí cierro paréntesis para que nos salga
correcto la división. Y ya, efectivamente nos sale .74. Vamos a comprobar si cumple en el rango de la clase C. Nuestro rango de la clase C está del 0.74 al .106. ¿Cumple con el requisito? ¿Sí o no? Para comprobarlo, nuestra mediana es igual o mayor al .74. Es igual. Mayor. Exactamente. El límite superior es más chico que el .74. El punto 106 es más chico que el .074. No, No. ¿No? ¿No es más chico? El .07 es más chico que el .106. Ah, sí. sí, sí, es más chico. Ok. Haciendo esas comparaciones, si cumple esos requisitos que les estoy diciendo, entonces está correcto la operación. Y esto fue lo que calculamos la mediana utilizando esta fórmula. De todas formas, les voy a subir el ejemplo a la plataforma. ¿Ok? Voy a subir el video y el ejemplo para que se vayan guiando y no vayan haciendo otras cosas que no deben. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a calcular la moda. Otra fórmula, pero súper tediosa. Pero antes de utilizar la moda, vamos a seleccionar nuestra clase modal. Este es muy sencillo de seleccionar. Aquí tan solo en las clases, ¿cuál es la clase que tiene mayor frecuencia absoluta? El 6. El 6. Selecciono la clase A. Desgloso y ahora lo voy a marcar con color azul para que no se confunda. Entonces, esta fila es la que vamos a utilizar para calcular la moda. Entonces, iniciamos. Para implementar esta fórmula, iniciamos con el signo igual. Nos pide el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de la clase A? 0.01.
Selecciono el 0.01. Muy bien. Ahora, la continuación de esta fórmula nos indica que hagamos el signo de más. Más. Hay una división grande. Vamos a colocar los paréntesis. Y dentro de esta paréntesis vamos a calcular. Vamos a sustituir los datos. Nos está pidiendo la frecuencia absoluta posterior. No vayan a sumar más 1. Recuerden que este signo muestra la posición donde tenemos que seleccionar, ya sea la frecuencia absoluta o la frecuencia acumulada. Entonces, dentro de aquí de la frecuencia acumulada, ¿cuál es la frecuencia acumulada de la clase A? Seis. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase A? Pregunto. 6. 6. Ahora, para decir la posterior, cuando se refiere al posterior, es mirar qué valor hay debajo del 6. ¿Cuál es el valor que está abajo 4. del 6? 4. 4. Muy bien. Selecciono la celda de 4. Ahora, vamos a poner esta división grande, la diagonal. Y aquí nos pide suma. Para la suma, hacemos un paréntesis aquí en el interior. Esta frecuencia absoluta, el anterior. Vamos nuevamente a nuestra tabla. ¿Qué valor hay arriba del 6? Ninguno. Ninguno. Una muy buena respuesta. Entonces, como no hay nada, ponemos el 0. Y vamos a sumarlo más la frecuencia absoluta posterior. ¿Y cuál es el valor que está abajo del 6? El 4. El 4 nuevamente. Entonces vuelvo a seleccionar esta celda, el 4. Ahora aquí dice que vamos a multiplicar por la amplitud. Ponemos el asterisco y vamos a buscar el valor de la amplitud. ¿Cuál es el valor de la amplitud? 0.032. Ok. Ya seleccionamos la amplitud. Una vez que terminemos la multiplicación, aquí después del signo más, agregamos un paréntesis. Y aquí, al terminar con el de 15, le cerramos. Entonces, ahora sí,
Una vez terminado, le debemos de dar Enter y a ver qué resultado nos sale. .042. Vamos a compararlo aquí en la clase. La moda nos salió .042. ¿Es más grande que el .01? Sí, ¿Es más chico o es igual a .042? es igual. Es igual. Entonces cumple con el requisito. El valor siempre debe de estar en el rango como especifica aquí, .01 al .042. ¿Sale? Si el resultado sale lejos de ahí establecido en el rango, entonces está mal el resultado. ¿Hay alguna duda, chicos? Antes de avanzarle a a las medidas de dispersión. No, profe. ¿Todo bien? ¿Aburridos? La neta, la neta. No, hombre. Déjenme ver horario. Entonces, chicos, voy con las medidas de dispersión. Ya lo último. Eso está demasiado sencillo. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a calcular las medidas de dispersión, pero para calcular las medidas de dispersión es necesario rescatar la columna de la marca de clase y la frecuencia absoluta. Y para ello es preciso copiar los valores que aquí se muestran. Pero conociéndolo ustedes, son capaces de seleccionar, copiar y pegar. Y déjenme decirles que eso no se hace. Como están en estadística y tienen un guía, ¿cómo les podría decir? Hay que saber copiar, pero de una manera magistral, señores. Magistral, así como lo están escuchando y lo digo así descaradamente. Hay que saber copiar los datos. Para no hacer el proceso tan largo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el CI pongo el signo igual. Voy a la primera celda donde está la primera marca de clase. Entonces, una vez que esté seleccionado, le doy Enter. Ahora desplazo hacia la derecha
y desplazo hacia abajo y ya obtenemos los mismos datos que se calcularon en la tabla de distribución de frecuencias. Y de esta manera ya nos aseguramos de que son los mismos y no nos preocupemos si nos hemos equivocado en poner uno alguno. ¿Sale? Entonces, lo que estamos creando nosotros es un vínculo. Si se dan cuenta que si se llega a estar mal el ejercicio, no va a ser unos detalles a medias, sino es todo o nada. Todo vamos a depender. Ahora, en la tercera columna, como ustedes ya saben, iniciamos con el signo igual. Vamos a hacer la resta de marca de clase menos la media que nos salió. Entonces seleccionamos la marca de clase menos la media, el valor de la media. Pero como vamos a hacer el desplazamiento hacia abajo, es necesario marcar el valor de la media que sea fija. Para hacerlo fija, es necesario agregar los signos de pesos. ¿Con cuál tecla se agregan los signos de pesos? F4. Con F4. Le damos Enter. Desplazamos hacia abajo y ya nos salió la diferencia de cada fila. Ahora esta diferencia lo vamos a elevar al cuadrado. Iniciamos con el signo igual. Selecciono esta celda. Agrego el acento circunflejo y voy a indicar que se eleve al cuadrado. En este caso, ¿qué número se marca? 2. El 2. Muy bien. Y así voy elevando al cuadrado de cada uno de los valores. Este resultado no se espanten, déjelo así, es una notación científica, cómo se expresa Excel. Si hago más grande la fila, o si le doy, o si le marco el formato de número, empieza a cambiar. ¿Y vieron? Por eso no se espanten. Ahora, este resultado que nos salió, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Iniciamos con el signo igual. Seleccionamos este valor, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta y le damos Enter. Y una vez que nos salga ese resultado, lo desplazamos hacia abajo. Y es así como nos ahorramos mucho tiempo con resultados más eficientes y con mayor seguridad. Ahora aquí, en el total, voy a hacer la sumatoria total. Entonces, en este caso, ya terminamos nuestra segunda tabla. Iniciamos con la varianza, hijos. Iniciamos igual. Selecciono la sumatoria total de la última fila, la última columna, más bien, de la sumatoria total. Lo selecciono
lo divido sobre el n total de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 20. 20. Y miren, ya nos salió la varianza. Ahora vamos a realizar la desviación típica. ¿Con cuál función nos permite sacar la raíz cuadrada? Raíz. La raíz. Ponemos el signo igual. Raíz. Abrimos paréntesis y seleccionamos el valor de la varianza. Y de esta manera obtenemos nuestras medidas de dispersión. Entonces ya, con esto hemos acabado. Muchachos, ¿alguna duda? O hasta que hagan los ejercicios. No, profe, todo bien fácil. Activen su cámara, por favor, para despedirme. En este resto del día voy a compartirles el video y voy a compartirles los ejercicios que van a realizar. Van a ser varios. ¿Sale? Esos ejercicios me lo van a entregar para el próximo miércoles. Para el próximo miércoles. ¿Ok? Entonces, hay que estar al pendiente. Fue algo tedioso, ¿cierto? Pero pues, para Jorge estuvo interesante. Cuando desactivaba, se veía que estaba realizando el ejercicio, ¿verdad? No, está bien del muchacho. Chicos, ya cualquier duda, mensaje en el WhatsApp. ¿Ok? Estén atentos. Voy a compartirles en la plataforma los ejercicios y por WhatsApp les voy a compartir el video de YouTube. ¿Estamos? Bien. Que tengan bonita tarde. Que Dios me los bendiga. Y cuídense mucho. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta luego. No, profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias.